Somos el grupo número 20, nuestro tema es control posterior. La información que nosotros tenemos recaudada está basada en la decisión 574 de control aduanero. Nuestro tema empieza a partir del artículo 13. Artículo 13. La administración aduanera podrá realizar acciones de control posterior con objeto de comprobar los siguientes puntos. Primero, la exactitud de los datos declarados relativos a las operaciones en una DAO presentados por un declarante durante un determinado periodo de tiempo. Segundo, el cumplimiento de los requisitos exigidos a mercancías importadas mientras permanezcan bajo un régimen de perfeccionamiento activo o de importación temporal. Y tercero, el cumplimiento de los requisitos que estas mercancías exigen cuando vienen amparadas en un destino aduanero o con la exención de tributos. Artículo número 14. La revisión tendrá lugar conforme a un método selectivo basado en criterios de riesgo que permita realizar la confección de un plan objetivo de revisión que incluya las declaraciones seleccionadas, con independencia de que su aforo haya sido automático, documental o físico, cualquiera que sea solicitado. Las administraciones aduaneras de los países miembros de la CAN podrán recomendar la práctica de la revisión a las unidades establecidas en la misma aduana de despacho en la que tuvo lugar el reconocimiento y aforo de las mercancías declaradas o a las unidades pertenecientes a una área centralizada, regional o nacional. Las unidades de verificación podrán documentar su acción mediante, primero, propuestas de rectificación de los datos declarados a efectos aduaneros, fiscales y estadísticos, sin que se origine liquidación complementaria. Segundo, propuestas de rectificación con liquidación complementaria. Tercero, propuestas de inicio de un procedimiento de sanción. Cuarto, emisión de fichas informativas para conocimiento del área operativa de la aduana y de la unidad de control posterior. Y por último, propuestas de actuación inmediata de la unidad de control posterior. Artículo número 15. Una vez autorizado el levante o el embarque de las mercancías y con el objeto de garantizar la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la declaración, las autoridades aduaneras podrán proceder al control posterior de, primero, mercancías, los documentos y demás datos relativos a las operaciones de importación o exportación de las mercancías de que se trate. Segundo, los documentos y datos relativos a las operaciones comerciales posteriores o anteriores vinculadas a la importación o exportación de las mercancías de que se trata. Tercero, las operaciones de transformación, elaboración, montaje, reparación y otras a las que estén sometidas las mercancías importadas al amparo de un régimen de perfeccionamiento, así como los productos obtenidos de estas operaciones. Del cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías en importaciones temporales y a las mercancías importadas al amparo de los demás destinos aduaneros. Artículo 16. Las administraciones aduaneras estarán autorizadas para efectuar estos controles ante cualquier declarante, importador o exportador de las mercancías objetos del control, cualquier persona directa o indirecta interesada por motivos profesionales en las operaciones aduaneras sujetos al control. Cualquier otra persona que esté en posesión o disponga de información, documentos o datos relativos a las operaciones sujetas a control aduanero, o cualquier persona en cuyo poder se encuentren las mercancías sujetas a control aduanero. La unidad de control posterior podrá examinar los libros, documentos, archivos o soportes magnéticos, datas de información y cualquier otra información relacionada con las operaciones de comercio exterior. Asimismo, podrá requerir las remisiones de esta información aun cuando éstas se encuentran fuera de su ámbito de control territorial. En el artículo 17 nos menciona que la administración aduanera constituirá unidades de control posterior integradas por funciones con conocimientos y experiencias en materia aduanera, física y de comercio exterior, contable y de auditoría. También nos dice que las unidades de control posterior se podrán estructurar en cada país miembro en unidades centrales o nacionales, o también en unidades regionales de acuerdo al ámbito de su actual territorio, dotándose de las facultades y competencias que les permitan cumplir con su función. Artículo 18.
Corresponde a las unidades de control posterior. A. Investigar los hechos generadores de las obligaciones aduaneras mediante la obtención y análisis de información de importancia aduanera, tributaria y cambiaria. B. Determinar en forma definitiva las bases imponibles mediante el análisis y evaluación de los valores en aduana declarados para comprobar su veracidad y la correcta aplicación de las normas aduaneras y tributarias. C. Comprobar el origen, la clasificación arancelaria y los demás datos declarados. D. Comprobar la exactitud de las deudas aduaneras y tributarias determinadas con base en las declaraciones presentadas y demás documentos sustentados. C. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención o disfrute de beneficios, desgravaciones y restituciones, así como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a tratamientos arancelarios y tributarios especiales, principalmente los relacionados con las operaciones de comercio exterior. F. Formular las propuestas de liquidación de los derechos de aduana y demás tributos exigibles sobre el comercio exterior, resultantes de sus actuaciones de control posterior. G. Formular la propuesta de sanción resultante de las infracciones detectadas durante el control posterior. H. Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas conforme a lo previsto por la legislación interna de cada país miembro. I. Coordinar e intercambiar información con las autoridades correspondientes de los demás países miembros. J. Practicar acciones conjuntas de control posterior con las autoridades correspondientes de los otros países miembros. K. Remitir sus informes de la Administración Aduanera para los fines consiguientes y en los casos exigidos por las disposiciones nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Fiscalía, y demás órganos de la Administración Pública cuando los resultados de los mismos deben ser comunicados. L. Mantener informado y colaborar con los interesados para facilitar el mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras. M. Verificar la determinación oportuna y conforme a la ley de los regímenes suspensivos. N. Practicar otras actuaciones expresamente contempladas en la legislación de cada país miembro. Artículo 19. El ejercicio de las funciones de las unidades de control posterior se adecuará a los correspondientes planes y programas de actuación que elaborarán periódicamente las administraciones aduaneras de cada país miembro, con base en criterios de objetividad, oportunidad, selección y capacidad operativa. La ejecución de cada plan periódico deberá ser anual y en su desarrollo se tendrá en cuenta el periodo de prescripción o de caducidad de las acciones, previsto por la legislación nacional de cada país miembro. Los planes y programas de actuación podrán ser nacionales y regionales o de jurisdicción territorial especial. El Plan Nacional determinará los criterios sectoriales, cuantitativos, cualitativos u otros, que hayan de servir para seleccionar los sectores y las personas en relación con las cuales se debe efectuar las actuaciones de control posterior. Los programas regionales o de jurisdicción territorial especial estarán desgregados específicamente por cada unidad de control posterior. Los programas de actuación, tanto los nacionales como los sectoriales o regionales, tendrán carácter reservado y no serán objeto de publicidad, salvo disposición legal u orden jurisdiccional. Artículo 22. Las actuaciones de las unidades de control posterior podrán desarrollarse en A. En el lugar en el que el interesado tenga su domicilio fiscal o establecimiento permanente. Literal B. En el lugar en el que se realicen total o parcialmente las operaciones de objeto de control posterior. Literal C. En el lugar en el que se encuentren las mercancías relativas a las operaciones de comercio exterior, objeto de control posterior. Literal D. En el lugar donde se encuentran las pruebas del hecho del objeto de control. Literal E. En el domicilio fiscal del representante legal del interesado sin perjuicio de lo establecido en la legislación de los países miembros. Literal F. En la sede de la unidad de control posterior cuando los elementos sobre los cuales deban realizarse en las actuaciones para ser examinados en ella. El artículo 23 también nos menciona las actuaciones de las unidades de control posterior que se considerarán concluidas cuando se haya entregado a las autoridades competentes los resultados de sus actuaciones con los datos, pruebas necesarias para fundamentar la propuesta. Concluidas estas actuaciones, se procederá de inmediato a recoger documentalmente el resultado de las mismas. En el artículo 24 nos menciona que las autoridades aduaneras de los países miembros podrán utilizar técnicas de gestión de riesgo basadas en un análisis sistemático de los antecedentes que tengan la información recibida en relación de una determinada operación de comercio exterior. También, las técnicas de análisis de riesgo deberán emplearse por las autoridades aduaneras, cuales van a adoptar medidas de control más eficaces en relación a una determinada operación de comercio exterior.
En el objeto de armonizar la gestión del control posterior, las aduaneras de los países podrían adoptar un sistema de gestión basado en criterios de riesgo que permitan la confección de sus planes y programas, operaciones del control posterior y mantener un seguimiento permanente de las actuaciones de unidad de control. Esa niña